Banco de Chile, el banco de la Teletón. Faltan 24 minutos para las 8 de la mañana y se viene un periodo del año en que los gastos son bastante importantes. En un año además con bajo crecimiento y sobre todo con una inflación que ha ido subiendo durante los últimos meses. ¿Cómo enfrentar esta última etapa del año? ¿Cómo pensar, por ejemplo, en la Navidad, en los regalos, en las vacaciones? Suspendemos los regalos mejor. Suspendemos los regalos. Ya la propia comida de la Navidad y el Año Nuevo probablemente se nos viene media pesada. Así que estamos con Alejandro Urzúa para conversar acerca de esto, economía de la Universidad Nacional Andrés, el economista de la Universidad Nacional Andrés Bello. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Alejandro. Este es un año distinto a otros desde el punto de vista de las finanzas de cada una de las familias y hay que enfrentarlo de una manera diferente. A ver, tenemos un año que sin lugar a dudas ha estado marcado por una aceleración muy profunda que también ha estado, ¿no es cierto?, durante mucho más tiempo arraigada lamentablemente dentro de la noticia económica durante este año. Pero no obstante eso, nosotros deberíamos mantener, ¿no es cierto?, una estructura financiera familiar que se mantenga durante el tiempo y, ¿no es cierto?, asignarle ciertos presupuestos, ¿no es cierto?, a nuestro gasto. De alguna manera, nosotros como familia nos tenemos que mover igual que una empresa, ¿vale? Es decir, ¿no es cierto?, tenemos ingresos durante todo el año y esos ingresos, lo más saludable y lo sano que tenemos que apuntar es que esos ingresos sean superiores al nivel de ingresos que estamos teniendo semana a semana y día a día. Es decir, usted está proponiéndole a las familias que hagamos el fondo una noche, nos sentemos en la mesa, escribamos mateamente cada uno de los gastos, cada uno de los presupuestos que hay, por ejemplo, para Navidad, para vacaciones, hacerlo muy ordenado, porque una vez se dice, ya, si no alcanza, lo hago a ciega y después veo cómo soluciona este problema, pero habría que planificarlo antes. Efectivamente, yo creo que el desorden es el principal enemigo de las finanzas personales y las finanzas familiares. Cuando yo tengo la oportunidad de planificar con tiempo lo que yo estoy haciendo, estamos, ¿no es cierto?, hoy día a un mes y medio de la Navidad, podríamos de alguna manera asignar un presupuesto, evitar compras compulsivas, hacer un listado, por ejemplo, de la gente que yo le voy a regalar y a cada persona de esta asignarle un monto en dinero del regalo que yo voy a hacer, y eso me permite poder salir a vitrinear, primero con tiempo, dos, teniendo claridad de cuáles son los ítems que yo quiero gastar, me permite también aprovechar ofertas o algunos tipos de promociones especiales y también me permite ver diferentes alternativas con tiempo. Y yo creo que también el tiempo es un factor que es un enemigo bastante grande a final de año. Veamos una gráfica que ordena un poco claro, estos gastos. A ver si ¿no? nos ayuda, vamos mirando esta gráfica, Alejandro, y tú nos ayudas, ¿qué porcentaje del sueldo destinamos a las distintas cosas, ¿no es cierto? Un 75% a los gastos fijos, yo creo que esto además refleja la situación de la gran mayoría de las personas, un 20% de deuda, tanto de corto plazo como de consumo, y un 9% de ahorro. Esto probablemente es refleja ideal, mucha... me imagino, ¿no? Aquí, claro, aquí eso sí, nos sobra pero aquí nos sobra un 4%. Sí, de alguna manera, del ahorro, ¿no? Lo que pasa es que hablamos de alguna manera, hablamos acá de porcentaje estimativo. La verdad que nosotros... cuando hablamos de cuánto yo me tengo que endeudar, por ejemplo, deberíamos hablar, por ejemplo, que mi ingreso familiar entre el 25 y un 30% máximo de nuestro dinero tiene que estar destinado a pagar arriendo, ¿no es cierto?, o a pagar alguna hipoteca, algún dividendo. Ajá. Con respecto al lugar donde vivimos. ¿Qué porcentaje? Entre un 25 y un 30, 25 y 30%. De ese 75 que estamos viendo. Posteriormente tenemos un 10% de gasto en transporte y comunicaciones. Obviamente ahí deberíamos meterlo, si tenemos automóvil, los permisos de circulación, los seguros asociados, los tags y todos estos elementos que me permiten el moverme hacia mis diferentes puntos de trabajo. Posteriormente tenemos un 14 o un 15% en gastos de alimentación del grupo familiar y un 7% de gastos de cuentas básicas, ya los suministros básicos que gastamos en el hogar, cuentas de luz, de televisión por cable, etcétera. Y posteriormente un 10% en educación. Eso más o menos es lo que viene a armar este gran 75% de los ingresos. Mi pregunta, ¿eso es el ideal o eso es lo ideal? Ya, porque no es lo que pasa en la realidad. Exactamente. Sí. Lo que pasa es que mucha gente, cuando nos vemos acercándonos a estas épocas del año, en donde yo voy a comprar y voy a ver, por ejemplo, un crédito de consumo, y la gente muchas veces se olvida que este crédito de consumo son a 12 o 24 meses, significa que voy a pasar nuevamente por un diciembre, nuevamente por unas vacaciones, nuevamente por un marzo y nuevamente por un septiembre, que son meses
altamente costosos. Por ende, tenemos que tomar las alternativas que me permitan ordenarme de buena manera. Nosotros no deberíamos tener más allá entre un 20 y un 25% de nuestros ingresos familiares destinados a pagar nosotros lo que denominamos las deudas de corto. Pago de casas comerciales, la salida a comer, el vestuario o algún imprevisto médico. Obviamente, en meses como diciembre, como septiembre, como marzo, las propias vacaciones, deberíamos mejor pensar en gastar el 100% de nuestros ingresos y no ahorrar, porque obviamente son meses que son más costosos. Pero lo lógico sería que en meses como octubre, como noviembre, como abril, que son meses que de alguna manera vienen aparejados con menos gastos familiares, tratar de alguna manera hacer ahorro para poder afrontar estos meses que nosotros sabemos que vienen, ¿no es cierto?, año tras año. Ahí está un poquitito este secreto, cómo ordenarnos. Tú ya nos adelantabas un poco, Alejandro, cómo ordenar, ¿no es cierto?, los gastos, por ejemplo, los de la Navidad. Tenemos otra gráfica que nos va a ayudar en eso, tú nos explicas. Vamos a ayudar aquí al viejito Vascuero un poquito nosotros, ¿no es cierto? Pegarle una ayudita. Bueno, como tenemos ahí, ¿no es cierto?, hablamos de asignar presupuesto, de asignar montos, ¿no es cierto?, para los regalos y la lista de personas a las cuales vamos a regalar, evaluar, ¿no es cierto?, alternativas de regalo y un tema que es muy importante, evaluar las alternativas de financiamiento. O sea, de alguna manera hay que tratar que esto no se transforme en un compromiso que va mucho más allá de nuestras posibilidades, ¿no es cierto?, y nuestros afectos. No necesariamente tenemos que evidenciar, ¿no es cierto?, en un gasto demasiado oneroso para nosotros un regalo navideño. Por eso la alternativa de financiamiento es, bueno, perfecto, tengo, no sé, voy a destinar 100.000 pesos o 200.000 pesos para regalos navideños, ¿qué monto voy a tener a esto? Y después, ¿cómo voy a optar para poder posteriormente financiar estos regalos? Que también es un tema que no es menor. Ya, y en el financiamiento de regalos, si uno, bueno, finalmente descubre que no le alcance, que quiere hacer algunos regalos, ahí, en esta circunstancia específica de los regalos de Navidad, ¿qué conviene? Endeudarse con la casa comercial, en el fondo comprar a crédito en una multitienda, pedir un préstamo de consumo, por ejemplo, para lograr solventar la Navidad, o tarjeta de crédito. ¿Cuál de esas tres alternativas sería hoy día la menos onerosa para la familia? La primera lectura, que si estamos, ¿cierto?, nosotros optando a un crédito de consumo para pagar los costos de Navidad, significa que estamos teniendo unas finanzas personales poco saludables. Pues significa que estamos recurriendo al endeudamiento para poder pagar estos compromisos. El solo hecho de endeudarme para los regalos y las celebraciones navideñas ya es una mala señal, dices tú. Exacto, deberíamos tener, ¿no es cierto?, previsionados estos costos, o si no, ver la forma de cómo, ¿no es cierto?, en el mediano plazo voy a recuperar estos mayores niveles de gasto, sino lo que hacemos es crear una bicicleta financiera. De todos estos instrumentos, de las tarjetas de crédito, de los créditos de las casas comerciales o de los créditos de consumo, obviamente, si lo vemos en términos básicos, en términos financieros lineales, el crédito más barato para optar es un crédito de consumo. Siempre es, ¿no es cierto?, que me permite, dentro de lo posible, además tengo que fijarme con este famoso CAE, que este costo del año equivalente del crédito, ver el que es más barato. Hoy día estamos hablando de un CAE barato entre un 12 y un 15% en créditos de consumo, pero si obviamente tengo la facilidad de poder optar a través de tarjetas de crédito bancaria, pagar, por ejemplo, en 3 cuotas sin interés, y saber que este compromiso lo voy a cumplir, y tratar de evitar estos créditos rotativos, de los intereses rotativos de las tarjetas de crédito, también significaría también una muy buena instancia. De esta alternativa, la tarjeta de crédito, si yo logro pagar 3 cuotas peso contado y me comprometo yo mismo, ¿no es cierto?, con mis finanzas, digo, perfecto, yo al final del periodo voy a pagar el total de la deuda, es la mejor vehículo de financiamiento que tenemos hoy día. Perfecto. Pero si no, obviamente en ese caso, buscando la alternativa, la menos costosa posteriormente, serían los créditos de consumo. Ahora, finalmente para las vacaciones hay que hacer exactamente el mismo estudio, digamos, el mismo análisis y aplicar los mismos mecanismos. Exactamente, o sea, lo lógico es que nosotros no tengamos que pasar, ¿no es cierto?, hasta junio, julio próximo, ¿no es cierto?, del año venidero para recuperar los gastos, ¿no es cierto?, de esta época estival. Lo lógico sería ordenar nuestras finanzas y ver, ¿no es cierto?, de alguna manera, con estos montos que hemos hablado, estos porcentajes, ser capaces de ordenar. Y si vemos que estamos en algunos de estos ítems disparados, tenemos que tratar de ser responsables con nosotros mismos, de manera que el televisor que nos compremos, ¿no es cierto?, pase películas y comedia y no solamente puras películas de terror para poderlas pagar al final de mes, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. A ustedes por la invitación. Que tengan buenos días. Buenos días. 7:44 de la mañana. Vamos de inmediato a una información que está ocurriendo en este momento. Miguel Acuña.